Saludo. En el marco de nuestro seminario de didáctica abordaremos el tercer videoclip en torno al acercamiento al tema de los estilos de aprendizaje. Seguimos con la propuesta de Felder y Solomon, esta vez para el segundo caso, el de los sistemáticos y de los intuitivos. Nuevamente rige el asunto de 1-3, balance, 5-7, tendencia moderada, 9-11, tendencia extrema. Tenemos un problema con el término sistemáticos, hemos adoptado allí porque hay un problema con la traducción. Ellos hablan del sensitive y sensitive comparado con el orden de las respuestas, de pronto para nuestro idioma arroja dificultades. Sin embargo, esto es objeto de discusión para nuestra próxima clase. Por el momento, pensemos en que el asunto es más de sistemáticos que de sensibles. Miremos los perfiles. Para el horizonte de expectativas del sistemático, tiene que ver con que le digan cómo, con que le muestren el paso a paso. El sistemático se muestra como un buen memorizador de datos, como una persona verdaderamente realista, con un fervor heurístico del proceso de desarrollar una buena atención en torno a aquellas actividades que se plantean de forma gradual, un apego al detalle, a la organización, certezas desde hechos concretos. Y esto entonces entraña para el docente retos en términos de la necesidad de indicar muy bien al comienzo de la clase qué es lo que va a ocurrir. El hecho de que uno presente lo que llamaban los retores antiguos, la partitio de la clase, es bien interesante para un sistemático, porque el sistemático tendrá allí una clara ruta de navegación. Esa organización del proceso para un sistemático será clave y mostrarle rutas posibles de trabajo será vital. Esto hace que el reto fundamental para el docente se dirija hacia el refuerzo sobre planes concretos de acción desde la heurística para la cual un sistemático es bastante fuerte. Ahora bien, en cuanto al horizonte de expectativas del intuitivo, no está en que le digan cómo, sino en que lo dejen crear. El principio es ir más allá. Es bueno para comprender ideas y teorías, sobre todo es innovador, tiene fervor creativo, como lo van a notar en los cuestionarios, está buscando modos alternativos, no necesariamente los tradicionales. Digamos que maneja una mirada romántica por los procesos de creación. En cualquier disciplina uno puede identificar románticos que son más de un corte intuitivo. Recuerdo en este caso la situación de un amigo que ante un torneo de ajedrez con un maestro pues valga decir que es bastante sistemático, se conoce todos los algoritmos posibles de jugadas, etcétera. Empezó a jugarle entonces de manera intuitiva, empezó a transgredir normas o algoritmos que ponían en aprietos al sistemático, al maestro de ajedrez, a tal punto que no sabía por dónde se le estaba metiendo. El proceder de jugar no estaba circunscrito a algo que él tuviera en sus posibles esquemas, a tal punto que le logró sacar tablas. Esto del horizonte de expectativas de los intuitivos nos deja como retos a los docentes el sospechar de los métodos, la flexibilidad en cuanto a la planeación y el estímulo inevitable a la creatividad. Digamos que cuando el péndulo está del otro lado, o sea, tenemos tendencia extrema, por ejemplo, del sistemático, en una clase completamente intuitiva se podría ver en problemas porque el profesor no presenta muy claramente cuáles son las rutas de trabajo, empieza hablando de algo y termina hablando de otra cosa. Entonces de pronto aquí lo que puede salvar según los autores es el diálogo directo con el profesor. Ese diálogo directo es saber, por ejemplo, el intuitivo extremo, o mejor el sistemático extremo, cuáles son las bases prácticas de la propuesta. Eso, por ejemplo, ayuda bastante a que
el sistemático se ubique, o un intuitivo extremo en una clase sistemática extrema. De pronto el diálogo con el profesor ayuda bastante según los autores, porque el intuitivo extremo le preguntará al profesor sistemático extremo qué es lo que hay detrás de todo eso, hacia dónde van todos esos procedimientos, cuál es el sustento final, el objetivo final. Esto hará que entonces ante las sombras de la evaluación el sistemático prefiera las preguntas cerradas y se mueva muy bien entre ellas. En cambio, el intuitivo prefiere las preguntas abiertas. Es más, ante una pregunta cerrada, muchas veces el intuitivo pasa por encima de detalles que son muy importantes en la consigna. En cuanto al sistemático, pues este será muy bueno para memorizar, el intuitivo no tanto, el intuitivo está mejor para innovar. Típico caso del trabajo que le encanta al intuitivo es que el profesor diga: el trabajo final es algo abierto, no tiene condiciones, ustedes van a explorar su creatividad, van a hacer una propuesta completamente innovadora. Eso le encanta al intuitivo. En cambio, al sistemático le encantaría una ruta más precisa, más adecuada. Ese es entonces un rasgo importante que determina cambios importantes en la evaluación a estos diferentes estilos de aprendizaje. Hacemos eso sí énfasis, no se trata de disculpas de aprendizaje, no se trata de que un sistemático diga que no puede ser innovador, que no puede responder preguntas abiertas, que no puede buscar propuestas creativas, porque la vida nos implica esas diferentes situaciones, esos diferentes retos. A lo largo de la vida incluso uno puede moverse entre el extremo intuitivo y el extremo sistemático. En fin, ya lo habíamos dicho, no hay estilos verdaderamente inamovibles. Hasta aquí entonces el segundo abordaje a la diferencia entre sistemáticos e intuitivos a la luz de Felder y Solomon. Muchas gracias.